Rodrigo, Eunice también por la invitación, a los otros miembros del comité directivo del IAG. Es un verdadero gusto para mí estar con todos y todas en esta tarde-noche. Muy contento siempre de tener contacto con Guatemala. No se me olvida que para muchos el mejor SILA que se ha hecho fue el de Guatemala en el 2013, hace 10 años ya. Increíble, antigua, y todo lo que ocurrió allá muy rememorable para todos y todas. Y a mí particularmente me encanta Guatemala y también, por supuesto, muy contento de ver a tantos hermanos y hermanas de toda la región que hoy nos están acompañando, porque por lo que he visto, pues hay participantes de todo lado y eso me hace sentir muy contento. Hablando del tema de sostenibilidad y de RAP, cuando estuvimos, como diríamos aquí en Costa Rica, peloteando el nombre del tema, pues me llamó la atención cuando hablando con Eunice, ella me hablaba del diseño de mezclas sostenibles y hablando del tema de alto contenido del RAP, porque precisamente mi tesis de doctorado en Nevada fue en mezclas asfálticas con altos contenidos de RAP. Entonces no es un tema, digamos, que desarrollara después de mi época en Nevada, sino más bien desde mi época ya lo veníamos tratando, porque precisamente con todo el boom que hay ahora del reciclado, del uso de materiales alternativos, lo que se llama materiales de residuo, pues el RAP cobra cada día mucho más fuerza. Y bueno, está excelente fondo que nos preparó el Instituto del Asfalto de Guatemala, con esos colores verdes, con esa carretera en el centro, pues nos ilustra mucho de qué es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Aquí está la lámina de divulgación del evento, ¿verdad? Y bueno, aquí les dejo mi currículum. Ya Eunice hizo la amabilidad de leer una reseña mía, y les dejo mi Google Scholar y otras cosas que ya le leyeron. Como decía Rodrigo, antes de iniciar, invitarles rápidamente al Instituto Centroamericano del Asfalto. Esto ha sido una meta, un sueño que hemos tenido en Centroamérica hace unos 10 años más o menos. El que inició, el que empujó mucho fue don Carlos Mata, que de Dios goce, Carlos Mata padre. Y ahora otro grupo de gente, en cuenta Carlos Mata hijo, que ahí sale en la foto ahí, centro conmigo, y muchos otros, Rodrigo Rubio, Carlitos Fonseca de México, José Manuel Cuadrado de Panamá, Oscar Corbera de Honduras, el Bolaños de El Salvador, Ricardo, estamos creando el instituto, ¿verdad? Como vamos a ver, la idea del instituto, señores y señoras, si se los digo así, es un gran reto, porque queremos que se convierta en el referente técnico de la región centroamericana. En este momento, en mi caso personal, estoy triangulando investigación muy avanzada en riología de asfaltos y de morteros con 2 laboratorios en México, 2 en El Salvador, 1 en Panamá y 1 en Bolivia. Quiere decir que sí podemos hacer investigación de alto nivel. Bueno, yo creo que ya lo hemos demostrado. Pero desde el ICA queremos hacer mucha investigación, hacer especificaciones, ser un brazo técnico que haga cosas aplicadas que puedan dar respuesta a problemáticas particulares de la región, que muchas veces están descuidadas o que entes gubernamentales por las limitaciones de su mandato no pueden participar. Entonces queremos que el instituto sea un gran centro de capacitación, que sea un gran centro de debate técnico, un gran centro de respuesta y de apoyo a los gobiernos y a los proyectos de toda la región centroamericana. Y ahí está el logo que aprobamos en Junta Directiva ahora en Panamá, que fue cuando ya tuvimos una primera sesión. Desgraciadamente esta primera sesión no pudimos estar todos, pero pronto nos vamos a reunir, me parece que en El Salvador, ya a firmar el origen. Vamos a tener un buen website, vamos a tener un lugar con buenos documentos técnicos,
Vamos a tener webinars, una serie de cosas articuladas con todos los centros o los institutos del asfalto que haya. Bueno, no voy a leer el contenido, ahí está el contenido de la presentación. Como dice ahí, primero lo primero. ¿Qué es RAP? Como dice ahí, son básicamente materiales de un pavimento que fueron removidos durante labores de recarpeteo, rehabilitación o reconstrucción y que se procesaron para ser reutilizados en mezclas. Ahí tenemos 3 ejemplos típicos. Tanto a veces que se trae digamos, los pedazos de la mezcla asfáltica como se muestra en la fotografía de la izquierda y así se acopian. A veces se tiran en stocks como los que salen en la segunda fotografía, o a veces tienen un proceso mejor, del cual voy a hablar un poquito más adelante. El material se muele y su control de calidad, su diseño es mejor de lo que, digamos, de tenerlo como en las fotos de la izquierda. Esa foto que está a mano derecha, de esas manos con ese wrap, es una foto muy famosa. Precisamente no quise para esta presentación simplemente tomar datos o montarla con base en otras presentaciones. Me puse casi que a montarla de cero. Por supuesto, trayendo información, ahorita lo van a ver. Esta foto que ustedes ven a mano derecha de ese wrap, el wrap es de ese color, es cafezuzco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene cierta oxidación la mezcla asfáltica, no es tan vivo el color como en una mezcla normal. Y esa foto yo la usé, me di cuenta ayer en mi tesis, en la defensa de mi disertación doctoral, que me la había encontrado en un documento. Y me llama la atención porque es muy común. Si ustedes buscan RAP y se ponen a buscar imágenes, esa es una imagen muy común. Traigo 2 definiciones. La anterior, ¿verdad? Material escarificado que se recupera que ha sido, o materiales de un pavimento que han sido removidos, ¿verdad? Pero también tengo 2 más. Esta que la tomé hay varias láminas aquí que las adapto de la doctora Becky McDaniel, que de Dios goce, una gran investigadora de pavimentos, que era la directora del Centro de Superpave del Nordeste de Estados Unidos, en Purdue. Vamos a ver qué decía Becky McDaniel. Como les decía, una profesora extraordinaria, falleció en el año 2020. Son pavimentos que han sido retirados y que pueden ser reutilizados. ¿Mediante qué o de dónde vienen? Por fresado, ¿verdad? Que es donde elimino las capas superiores del pavimento y las reemplazo con pavimento nuevo, con materiales nuevos, o cuando hago remoción de profundidad total. O sea, el pavimento es removido y reprocesado. Y ahí, a propósito, pues pongo una máquina de una marca muy famosa, la Virten, ¿verdad? Que sabemos que tiene muchos distintos, digamos, distintos elementos, distintas formas para reciclar un material, sea con emulsión, sea con asfalto esfumado y otras técnicas que ahorita vamos a nombrar brevemente. También hay otra, esta la tomo de un manual de Virten, de una presentación que me pasó buen amigo Ricardo Galvis. Dice así: reciclaje es el proceso mediante el cual se recupera la mayor cantidad de material del pavimento existente, creando una capa homogénea, nueva y gruesa, ¿verdad? Que puede ser reforzada con la adición de un agente estabilizador. Pues la fotografía de la izquierda abajo nos muestra un pavimento fatigado, ¿verdad? Y se le coloca mediante un proceso de reciclado, se recicla la capa superior y queda esa capa que ustedes ven tan bonita ahí en esa curva. No siempre se recomienda, ya lo vamos a ver, que el material reciclado quede en la capa superior, aunque cada día hay más tendencia hacia eso. Entonces ya tenemos una idea de qué es reciclado. Es un material recuperado, puede ser de espesor parcial, el fresado normal de una sobrecapa asfáltica me podría servir, podría ir más profundo, ¿verdad? Como dice aquí, lo que en inglés se llama un full depth repair, ¿verdad? Una reparación de espesor total o de espesor parcial. Todo eso sí, con su diseño adecuado, pues para que cumpla con los estándares. ¿Qué me aporta el RAP? Eso es una pregunta muy importante.
Esto, aunque se ve tan sencillo, es un elemento fundamental que no lo puedo dejar de olvidar. No lo puedo dejar por ahí. El RAP me da agregado mineral, me da ciertas granulometrías o cierta graduación, cierto agregado, cierta granulometría cualquiera, y me aporta ligante asfáltico. Más adelante vamos a ver que esas características de ese ligante asfáltico son de mucho cuidado, porque de ellas depende mucho el diseño del material nuevo que voy a hacer con ese RAP. Hoy día, por lo menos la experiencia en Costa Rica tiene unos ya 24 años de tener especificaciones super pave, por lo menos para granulometría. Cuando uno hace una recuperación, hace un fresado de una capa antigua, prácticamente todo el agregado cumple a la perfección con los requerimientos de super pave de agregados, tanto propiedades de la fuente de origen como propiedades de consenso. Es un buen agregado. Incluso la granulometría, aún así, después de ese proceso de molienda, que por supuesto la fina, no anda tan perdida de por donde debiera estar. Vamos a ver un poquitito de eso. ¿Qué les quiero decir? Que hoy día, digamos, los países cuyas normativas han mejorado, han evolucionado en los últimos 20 años, probablemente el agregado sea de mucho mejor calidad, con mucho mejores propiedades del que teníamos hace 20, 25 años. En Costa Rica pasó muchos, a mí no se me olvida un primer proyecto que como asistente allá de don Mario Arce en el ANAME me toca ver, se llamó San Ramón Barranca, que en los primeros aguaceros la mezcla asfáltica literalmente se deshizo por daño por humedad. Hoy día eso, por lo menos en Costa Rica hace años, no se ve. Y eso es básicamente porque las especificaciones de la mezcla asfáltica han mejorado muchísimo. Yo sé que hay países como México con su protocolo AMAC, las especificaciones de Colombia, las especificaciones chilenas o argentinas son extraordinarias, las de Perú, para tener mezclas asfálticas que a menos el agregado que se aporta, pues es de mejor calidad. Y hablemos un poquito, ahora lo tocaba Unice y lo tocó Rodrigo, de sostenibilidad. O sea, ¿por qué estamos hablando de RAP? O sea, ¿por qué queremos hacer una buena... Y un concepto, señores. Tenemos o estamos buscando hacer buena ingeniería. Entonces, tenemos un concepto de sustentabilidad o sostenibilidad, que es un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Ahí les pongo dos referencias del PIARC. Aunque podríamos ponerle un elemento más, el elemento técnico. Y les dejo esta idea, lo que es sostenible en ingeniería tiene que cumplir con los mejores objetivos del diseño que uno anda persiguiendo. Lo sostenible no es enemigo de hacer ingeniería de nivel, de hacer ingeniería profunda. Y esto dentro del concepto que yo creo que todos conocemos, que es el concepto de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que es satisfacer las necesidades presentes, ¿verdad? Sin comprometer la necesidad o la capacidad de las futuras generaciones de cubrir sus propias necesidades, ¿verdad? Eso es parte de lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? De lo que buscamos entender. Entonces, sostenibilidad, economía, ambiente. Mucha gente tiene el error o comete el error de pensar que el tema de sostenibilidad tiene que ver solo con ambiente y eso está muy alejado de la realidad. Los que están metidos en eso pues nos lo han explicado muchas veces. Tema social, ambiente, economía y en el caso de ingeniería podríamos meter un pastelito más ahí, cumplir con los objetivos de ingeniería. No podemos olvidar eso. Luego tenemos un cambio. Algunas de estas láminas, esta la tomo de una presentación de Federal Highway Administration. Esto venía independiente, yo lo junté para que quedara más fácil de ver. Y algunas ideas las tomo de un buen amigo, Mario Jair, de la Argentina, gran ingeniero de Shell Bitumen. Estamos hablando de un proceso clásico, ¿verdad? Que era incluso con el reciclado clásico o el desecho clásico de residuos a la gestión de residuos en todo el ciclo de vida del material, ¿verdad?
Aquí tenemos desde la producción de materiales, su construcción, su mantenimiento y preservación, su uso y al final su reciclado o su reuso. No pongo en la parte de disposal que viene ahí, o sea, de botarlo, no me agrada tanto. Podría ser acopiarlo, pero definitivamente o reutilizo, o sea, o reuso o reciclo. Pero no puedo venir y darme el lujo en el caso del rap de dejarlo tirado por ahí, que eso sí ha sido un error que se ha cometido mucho, por lo menos en Costa Rica. En Costa Rica ustedes pueden ir a muchos planteles del MOP, de Obras Públicas y Transportes, y van a encontrar muchos stocks de rap. Entonces, lo primero es un cambio de enfoque, ¿verdad? Un enfoque clásico a la gestión de residuos, ¿verdad? Que es esto que estamos hablando aquí. El primero era el de sostenibilidad o sustentabilidad y, por supuesto, economía circular, ¿verdad? Es entender que yo puedo diseñar un material, lo puedo utilizar, lo puedo rediseñar y después lo puedo volver a utilizar dentro del ciclo de vida de ese material. Y eso implica pues conceptos como prevención, minimización, reutilización, reciclaje, recuperación de energía y allá en pequeñito y en rojo el vertedero, porque eso es lo que no quisiéramos, ¿verdad? Y en pavimentos, pues estamos hablando de pavimentos de larga duración. Vean por qué eso está de primero. Porque dentro de los objetivos de ingeniería, lo más sostenible que es que mi estructura, que en nuestro caso es el pavimento, tiene que durar mucho. Eso es lo que yo espero. Cumplir con todo el desempeño que él tiene que tener ante daño por humedad, fatiga, deformación permanente, módulos de rigidez, en otros lados resistencia al agrietamiento por baja temperatura. Entonces, yo voy a tener un pavimento bien diseñado que va a durar bien, con buenos drenajes, etcétera. Cierto nivel de conservación, mezclas con RAP. ¿Por qué? Porque yo sé que en algún momento el ciclo de vida se me va a acabar. Puedo utilizar RAP como bases, ¿verdad? Recuperación de energía, ustedes saben que ahí lo ponemos, eso lo tomo de nuevo también de un poquito de Mario Jair. Hay mucho de eso en este momento que se genera, pavimentos que generan electricidad, que generan calor, pavimentos que se autocuran, lo que se llama self-healing pavements, ¿verdad? O self-healing materials. Incluso hay gente, particularmente hay unos amigos de Chile que están trabajando mucho en eso, en Latinoamérica y en Europa y Estados Unidos pues también. Entonces, son cosas que se pueden hacer y que se pueden pensar desde el punto de vista de la economía circular. Pero básicamente entendemos que hay todo un ciclo de vida del material que tiene que ser cuidadosamente diseñado y donde tengo que tener yo uso y reuso de los materiales. En esa misma línea tengo la historia de uso del RAP. De nuevo, les voy a decir, o sea, no es cuento. Tengo varios días de estar preparando la presentación. No quise como apegarme solo a lo que ya yo tenía hecho. Me puse a buscar entre varias fuentes y me parece que eso está interesante, lo que sigue aquí. Primero, en esa línea, sabemos que la mezcla asfáltica tiene un 95% de agregado normalmente, lo cual es más o menos el 30% del costo, y un 5% de ligante asfáltico, que es más o menos el 70% del costo. Dentro del reuso, uno, ojo aquí, ¿por qué es importante reciclar la mezcla asfáltica? ¿Y por qué entre más cantidad es todavía más importante? Uno, reduce la necesidad de extraer más agregado. O sea, estoy salvando las fuentes de agregado del planeta, sea de ríos, sea de quebradores, sea de tajos. Ya ese agregado que tengo yo en la carretera ya fue explotado. Ya no tengo que explotarlo de nuevo, salvo por el fresado y un poco de postproceso que ahorita vamos a ver. Reduce la energía y costos para producir, procesar y transportar agregados porque ya se hizo. Si los proyectos con RAP están bien pensados, probablemente estén cerca del lugar de donde se retiró el material. Entonces ya no voy a tener que invertir otro montón de dinero en transporte. Reduce la demanda de asfalto un poquito porque el RAP aporta cierta cantidad. De eso hay mucha investigación hoy día.
La amiga Camila Vasconcelos de Brasil trabaja mucho en eso, Silvia Caro de Colombia, Davide Lopreste de Italia, Gabriele Tebaldi de Italia, entre muchos otros. Y por supuesto, reduce la huella de carbono. O sea, los gases de efecto invernadero en general del proceso van a ser menores porque tengo un material que ya fue procesado y entonces no voy a necesitar invertir un montón de energía en volver a reprocesar ese material y por supuesto el consumo o la generación de gases de efecto invernadero que se genera. Aunque parezca mentira, por primera vez el RAP se usa en 1915. Eso fue lo más, por lo menos el RAP que conocemos. Y eso lo tomé, como les decía, de una presentación de Becky McDaniel. Ahora, masivamente se arranca en 1970. Los disparadores, el famoso embargo petrolero y el aumento de los costos del petróleo en los 70s. Algunos de ustedes que hoy identifico algunos nombres ahí que han sido alumnos míos, siempre comentamos que, por ejemplo, el método del Instituto del Asfalto propugnaba que uno usara, digamos, pavimentos de espesor completo de mezcla asfáltica, una capa de 20, 30 centímetros sobre una subrasante. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial había mucho dinero en el mundo. No interesaba cómo optimizar el diseño. En los 70 viene la crisis del petróleo, viene esa crisis mundial tremenda, la primera después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tiene que empezar a ver cómo se reutilizan las cosas y cómo se optimizan el diseño de materiales. En los 70s, 80s hay mejores fresadoras, empiezan ya todas estas máquinas súper finas para hacer fresados con canales muy finos, con iris muy buenos, plantas de contraflujo de alta velocidad, y pongo ahí de triple y doble barril, ¿verdad? Que son especiales para RAP. Y luego en Estados Unidos en particular se convierte en rutina el uso del material. ¿Por qué? Porque era necesario para que fuera competitivo. O sea, precios de oferta, los precios tenían que ser más bajos. Digamos, metiendo RAP, bajaba el precio de lo que ellos ofertaban. ¿Cuáles son los usos del RAP? Muchos. Bases, rellenos, hombros, cualquier camino. En Costa Rica y en Centroamérica se usa mucho para meterle, digamos, a los accesos a las casas. Que no digo que esté mal, por dicha se usa, es mejor eso que esté tirado en un acopio, sin uso. Pero hay formas más poderosas de utilizarlo, siempre dentro del ciclo de vida de una obra, que ahí les pongo un diagrama en el caso de construcción de edificación vertical. Como dice ahí, el mayor y mejor uso del RAP está de vuelta en las nuevas mezclas asfálticas. No solo ahí conformando un hombro y compactándolo o tirándolo ahí con un material de base, que ya lo vamos a ver que en Alemania se usa mucho así. Es más beneficioso usarlo en mezcla asfáltica en caliente y es más costo efectivo, ¿verdad? Da más beneficios. Lo resalto ahí. El RAP es el material reciclado más usado del mundo. Vean qué interesante. Les pongo esa lámina. La idea, esta misma idea sale en 10 o 15 referencias muy fácil. Este grafiquito que está aquí lo tomo de una presentación de Rebecca McDaniel. Silvia andaba con algo parecido, Silvia Caro. Pero vean qué interesante. Esto que está aquí es 80%. Vean qué interesante. El acero, el 64%. Las latas, un 60%. Periódicos, ojo que es papel, 56%. Plástico en ese tiempo solo 37% y todavía no debemos estar muy cerca de eso. 80% asfalto, ojo cuándo, en 1993. En 1993 se reciclaba el 80%. Leyendo otras referencias me encontré esta. Vean, eso es ahí les pongo la referencia abajo, ahí de dónde lo saqué. Dice que es 26 de enero del año 2023. Dice que el 95% del RAP se está utilizando en este momento.
sea, el 95% de los materiales es una estimación de que se está utilizando en este momento, en el 2023. Esos son números de Estados Unidos. Puede ser que tal vez esté un poquito exagerado, pero no importa, nos da una idea. ¿Cuál es la situación global? Uso actual, esto lo tomé ahí abajo a mano derecha, está la fuente, también es una fuente bastante actualizada. En Estados Unidos, muy pocos estados son los que tienen prohibido el rap. Me parece que hoy día casi ninguno. Muchos permiten hasta el uso de un 25% de rap sin problema. Los contratistas de Estados Unidos quieren usar rap porque eso les genera precios más bajos y pueden competir. Y esto que dice aquí es muy importante. El desempeño ha sido tan bueno como el de una mezcla virgen. Y ahí tenemos a mano derecha en el gráfico cuáles son las toneladas de uso del rap en New Jersey por cada año, ¿verdad? Vean que en el año 2005 hasta 135,000 toneladas se reutilizaban, ¿verdad? Y eso ha venido subiendo, ya lo vamos a ver. Hay fuertes incentivos para usar rap, ¿verdad? ¿Por qué? De nuevo, porque tenemos aumento de costos de materiales y energía. En la crisis del 2007 y del 2008, los costos de las mezclas fácticas se incrementaron hasta un 300%. Si ustedes lo recuerdan, el año pasado también subió la tonelada de mezcla fáctica un montón, ¿verdad? Que hubo muchos problemas en contrato, lo sé, porque estoy involucrado en proyectos desde México hasta prácticamente Paraguay, tanto de asesorías como de diseño de materiales, y hubo muchos problemas con los sobrecostos que tenían los contratistas por estos cambios. Problemas en suministro de materiales, también me ha tocado, ahorita estoy involucrado en un par de proyectos en regiones donde no hay agregados pétreos, y han traído mezclas asfálticas de largas distancias que ya están dañadas y solo hay arenas en una región, entonces hay que reutilizar. Y por supuesto, crecientes preocupaciones ambientales, ¿verdad? Los gases de efecto invernadero, el aumento de la temperatura en el planeta, cómo preservar los ecosistemas, este tipo de cosas. Entonces, cada día hay una demanda creciente. Utilizar más rap en mezclas, incluso, ojo aquí, superficies. O sea, ¿por qué superficie? Porque mucha gente no le gusta utilizarlo como capa de enredo y yo entiendo, hay ciertas, en eso hay preocupaciones porque han habido fallos muy importantes. Uso de mayores cantidades de rap. De una vez quédense con esa idea, hasta 15% no pasa nada, casi no hay que hacerle nada. Ya más de 15 ya vamos a ver qué pasa, y más de 25 hay que tomar previsiones. Y mayor disponibilidad de rap en los proyectos son cosas que se necesitan, ¿verdad? En este momento. ¿Cuáles estados permiten altos contenidos de rap en Estados Unidos? Los que están en celeste. Ven que estamos hablando de más del 50% de los estados, y los que están en amarillo, que ahí está mi estado más querido, Nevada, que saben que, bueno, ahora lo nombraron, yo viví ahí 6 años, no permite mezclas con mucho rap. Habría que preguntarle al profesor Zavalli o al profesor Hash por qué. Algunos datos, esto lo tomé de una presentación de Mario Yair, que está basada en ese documento de NAPA, y ahí les pongo la referencia también. Eso yo lo he estado predicando por toda Latinoamérica, a medida que uno pueda, ¿verdad? Uno siempre pone las referencias en las presentaciones. Esto es de la APC, de la Asociación Paraguaya de Carreteras, de ahí tomé los datos. En Estados Unidos, en el 2018, se generaron 82.2 millones de toneladas de rap. Como dice ahí, esto genera un aumento de 7.9% respecto a la temporada 2017, y un aumento de 46.8% respecto del 2009, ¿verdad? Como dice aquí, si el total de mezclas producidos en Estados Unidos en el 2018 fue 390 millones de toneladas, quiere decir que más o menos el uso anda por el 21%. O sea, en la cantidad de rap promedio que se utiliza es de un 21%. Esta frase me gustó, esta última parte, ¿verdad?
que, como dice ahí, en el 2018, por usar RAP, hubo una economía o una reducción de 4.1 millones de toneladas de ligante asfáltico y, como dice, más de 78 millones de toneladas sí, de agregado PET, lo cual genera un valor de 2.8 billones de dólares, o sea, 2.800 millones de dólares solo por el uso de RAP. ¿Qué se utiliza en Estados Unidos? En este mapita ustedes pueden ver cuáles son los porcentajes típicos permitidos. Vean que en general el máximo valor permitido anda en 28%. Illinois, Michigan, Ohio, vean otros más bajitos como Arizona o Arkansas, ¿verdad? 12%. Este gráfico lo puse porque me llamó la atención que la gran tendencia es a utilizar el RAP en capas intermedias, o sea, en capas inferiores, no en la capa de ruedo. Vean que la posibilidad, como dice ahí, el verde es el uso potencial, no está utilizado todavía. Vean que en las capas de superficie, que es el gráfico de la derecha, tiene, por ejemplo, hasta 29%, tiene un uso potencial importante, incluso en las capas intermedias, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que todavía hay una restricción importante en usar contenidos altos, todavía hay sus bemoles o sus dudas, y también el uso de, digamos, en capas de superficie. En Europa es un poco menos la cantidad de RAP que tienen, 49 millones de toneladas. Básicamente Italia, Francia, Gran Bretaña son los que más tienen. Es muy interesante ver que Alemania utiliza muchísimo en mezclas en caliente y en mezclas tibias, es el que más usa RAP. Después sigue Francia, manteniendo igual mezclas calientes y mezclas en tibio y tibias, y el Reino Unido utiliza mucho menos, solo el 30% del RAP lo utiliza en mezclas en calientes y tibias y todo lo demás más en capas de ruedo. En general lo que se utiliza, como dice ahí, es como un 8% del total, digamos, de los materiales, solo un 8% del RAP. O sea, como que está haciendo la Unión Europea un poco más conservadora. Ahora, ¿qué tecnologías disponibles tenemos? Esto es una pincelada nada más, hay cursos muy completos de esto, ¿verdad? Está el reciclado en sitio, ¿verdad? En caliente, que es más superficial, o en frío, que es más profundo, que puede ser con emulsión, espumado, con cemento, cal, como dice ahí, mixto, ¿verdad? Los que hemos trabajado un poquito en espumado, pues probablemente hemos hecho la espuma, pero también le hemos puesto cemento. Espesores variables, a mí me encanta el full depth repair, ¿verdad? Hacer una reparación importante, 30, 40 centímetros, tener una buena capa que me permita después poner una capita pequeña de mezcla asfáltica encima. Luego tengo un reciclado en planta, ¿verdad? Que puede ser en caliente, en frío, como dice ahí, templado tibio, ¿verdad? Cuando yo tengo en frío, básicamente busco estabilizar más capas. En caliente, habitualmente solo la parte superior. En situ y en planta, pues puedo hacer pues, casi que todo lo que quiera, ¿verdad? Básicamente, en frío, pues habitualmente son capas intermedias o de base. Mientras que en caliente o tibias, pues puedo hacer de todo, ¿verdad? Si estoy en planta, pues me permite hacer una mezcla completamente nueva. Recuerden que el principio es, no puedo perder las propiedades de ingeniería, las propiedades de diseño van a ser las mismas, ahorita las vemos. El reciclado en planta en caliente central generalmente puede ser de 6 a 15 centímetros, en frío de 6 a 12 centímetros y en sitio con espumado de 15 a 20 centímetros. Son recomendaciones, no es que eso está escrito en piedra, pero podría ser útil. ¿Dónde se pudo usar el RAP? Esa fotografía a mano derecha es una capa de, me parece que eran 12 centímetros de RAP en un pavimento muy rural en Costa Rica que estabilizamos con emulsión. Entonces, el RAP se puede utilizar prácticamente en cualquier capa de mezcla asfáltica, en cualquier mezcla asfáltica, como dice ahí, siguiendo las mejores prácticas.
Se puede utilizar como base o en capas intermedias, donde puedo utilizar más cantidad. Es que en la parte superior tengo que tener cuidado porque se me puede agrietar si hago un mal diseño. Y en mezclas de superficie, o sea, las capas de ruedo propiamente o las capas de desgaste, dice, la tendencia es a utilizar cantidades menores. La fricción y agrietamiento pueden ser preocupaciones potenciales, ¿verdad? Y sabemos que por ser un material más oxidado, pues va a tener mayor resistencia a la deformación en roderas, ¿verdad? Por eso uno cuando estudia RAP, uno muy raro hace deformación permanente. Habitualmente lo que uno hace es fatiga y módulos y daño por humedad, porque uno sabe que esa es la tendencia a fallar del material. Por deformación permanente no va a fallar. Y como dice ahí, hay que tener cuidado con la fricción superficial. Algunos datos importantes. Los porcentajes típicos de uso. Ideas que tienen que quedar. Menor a 15% sin cambio en el diseño. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que básicamente hago un ajuste por la granulometría, pero no toco nada. Si tengo del 16 al 25%, voy a necesitar otras, ¿cómo se llama? Tengo que hacer otros cambios que ahorita los vamos a ver. Los voy a nombrar rápidamente. Y si tengo altos contenidos, más de 25%, eso es una mezcla con alto contenido de RAP, tengo que tener algunas consideraciones adecuadas. ¿Qué es un alto contenido de RAP? Esa era la pregunta tal vez que algunos de ustedes estaban haciendo. 25% es un alto contenido y requiere de una consideración especial. O sea, requiere de un diseño de ingeniería más sofisticado. Y ahí pongo algunos gráficos. A mano izquierda lo que se llama la curva master de un asfalto. En el centro una curva maestra de un asfalto que ahí con solo ver ese 50 ya me doy cuenta que tiene un 50% de RAP. Y a mano derecha un riómetro dinámico de cortante. O sea, puede hacer que requiera de un análisis más sofisticado, ¿verdad? O sea, voy a requerir de un análisis más sofisticado para hacer el análisis del material. Entonces, ¿qué tan alto puedo ir? Esa es otra pregunta que me han hecho. ¿Hasta dónde? ¿Tan alto como 50%? Sí. ¿O hasta 100%? En algunos casos sí. Tal vez no para un pavimento de una autopista Grand Prix o una autopista, digamos, la más importante de un país de alta velocidad, pero para un camino rural, para un camino intermedio, para un camino de baja velocidad, podría llegar fácilmente hasta 100% de RAP. Ya vamos a ver cómo. ¿Cuáles son las preocupaciones? La calidad, incluido fricción, tengo que cumplirla. Consistencia, o sea que el material tenga propiedades uniformes en el tiempo. Habilidad para cumplir con los parámetros volumétricos. Durabilidad, rigidez de ligante y uso de polímeros. ¿Qué puede hacer un contratista para controlar el RAP? Reproceso, tiene que triturar. Tiene que remover ciertos tamaños grandes y los grandes pedazos hay que molerlos y llevarlos a ciertos tamaños más pequeños. Hacer un buen stock, tener un terreno limpio debajo, ojalá una superficie cubierta con algo, un geosintético, con plástico, con concreto, preferiblemente bajo techo y por supuesto control de calidad para garantizar que eso sea uniforme. Como dice ahí, el RAP reprocesado es un componente muy consistente. Eso a mucha gente le da miedo. Aquí tenemos un stock de una fracción de 1/4 de pulgada de RAP, ¿verdad? Ahí en producción, en proceso de molienda, cribado, stock y después pues hay que ubicarlo. Hay algunas personas en Latinoamérica que saben muchísimo de eso. Idealmente el apilamiento bajo techo. Si no es bajo techo, puede hacer que tiene problemas porque el RAP, por la energía de tensión superficial que tiende a tomar humedad, entonces eso nos puede provocar problemas en los procesos productivos particulares. Bueno, en los dos, sea planta de bacho y planta continua. El costo-beneficio del RAP. Vean esto, este dato me gustó. Vean, el molido, acarreo y acopio, $6.50 tonelada. Esto, por supuesto, no está escrito en piedra, puede tener diferencias en otros lugares, depende de la economía del país,
pero eso es un buen ejemplo tomado de nuevo de la doctora Becky McDaniel. Molido, acarreo de acopio, $6.50. Excavar, acarrear y almacenar, $7. Reprocesamiento, $5. Mientras que los materiales nuevos, como dice ahí, el agregado grueso, $12, el agregado fino, $8, y un asfalto PG pues puede costar hasta $450. Aquí tenemos otro buen ejemplo. Vean lo que dice aquí. Si yo uso un 25% de RAP en una capa intermedia de 19 milímetros, probablemente ahorre un 11%, digamos, por tonelada. Y vean lo que dice aquí. Si le meto un espesor de 3 pulgadas, 7,5 centímetros, por cada $1.000.000 de repavimentación, eso va a ser equivalente a 3.5 kilómetros carril de repavimentación adicional. O sea, estoy ganando mucho, una gran economía, ¿verdad? Vean, por ejemplo, si yo le meto 40% de RAP a una mezcla, me puedo ahorrar hasta casi $7 por tonelada, ¿verdad? Entonces, estos son datos interesantes que vienen de la literatura. A un amigo ahí, un saludo a mi buen amigo Mario Jair, que se dio cuenta que estoy tomando algunos de sus elementos, pero todos bien referenciados. Proceso de diseño, ya para ir terminando la presentación. Después podemos dar un curso, Rodrigo o Berenice, Eunice, de este tema, porque aquí solo pinceladas. Vean esta lámina. Esta lámina es de mi tesis de doctorado. 4 contenidos, 0%, 15%, 50% con un tipo de asfalto original para esa zona y un 50% con un asfalto un poco más blando. Esa era aunque yo trabajé en Nevada, ¿cómo se llama? Ese proyecto fue para Canadá. Muchas gracias, Jorge, Mario, por tu aporte también. Vean la línea negra es el RAP al 0%. La que está más arriba, no sé qué color es, yo siempre fallo en los colores, es como anaranjada. Eso es un RAP con 50% con el mismo tipo de asfalto. Cuando yo le bajo un grado al asfalto, o sea, lo vuelvo más blando, en este caso 1 grado nada más, para los que manejan penetración, el penetración era 150-200, y hicimos el experimento con 200-300, mucho más blando, que es la curva celeste, más o menos, o la curva grisácea. Vean cómo se baja. O sea, empiezo solo con ese cambio, y eso quiero dejárselos ahí, empiezo a recuperar las propiedades mecánicas del asfalto o de la mezcla asfáltica. Esto lo tomo de otra buena amiga, Silvia Caro, de un curso de ella. Tenemos que saber cuánto reacciona el elegante asfáltico que tengo en el RAP. Dice Silvia, aquí lo tomo vean ahí hasta el puntero de ella pongo ahí, esos son cuatro bandejitas con distintos contenidos de RAP. Dice que hay un aporte hasta de un 60% del RAP, del asfalto del RAP que aporta en la mezcla asfáltica. Eso tengo que tomarlo en cuenta porque entonces llego a eso. Si yo voy a meterle más RAP a mi mezcla, voy a tener que caracterizar el RAP. Voy a tener que extraer y recuperar el asfalto que tengo ahí y hacer algunos análisis al asfalto y a los agregados. Necesito hacer una caracterización detallada. Necesito ver cuál es la variabilidad, cuál es el porcentaje de RAP que voy a emplear, cuáles son las consideraciones en el diseño sobre el asfalto envejecido, si voy a necesitar rejuvenecedores. El diseño puede ser Marshall o Superpave, pero ¿cuál es mi propiedad? Pues podría ser penetración, podría ser anillo y bola, podría ser alguna propiedad del grado de desempeño Superpave. Aquí no nos casamos con ninguna en particular. Pero yo sí sé, y por eso pongo ahí tanto un rheómetro como un penetrómetro, que tengo que extraer el asfalto, analizarlo, el asfalto que está en el RAP, y hacer ciertos gráficos de mezclado, particularmente si tengo más de 25% de RAP, para ver las propiedades. Esto en parte una parte de esto sale de mi tesis de doctorado,
Mi tesis de doctorado fue parte del programa SHARP 2 de Estados Unidos. Y básicamente se dice eso. Si yo tengo menos de 15% de RAP, no tengo que cambiar el ligante asfáltico. Lo dejo así. Si meto de 16 a 25% de RAP, puede hacer que tenga que usar un asfalto un poquito más blando. Y si tengo más de 25%, probablemente tenga que cambiar el tipo de asfalto y meter rejuvenecedores. Aquí les dejo, esto es un gráfico de mezclado, ¿verdad? Lo que en inglés se llama un blending chart. Aquí está para temperatura alta, intermedia y baja. Esto también lo tomé de mi tesis de doctorado. Entonces, uno dice, mira, para 0 es esto y para 100% de RAP es esto. Entonces, uno empieza a ver cuáles serían los valores, digamos, para 15% de RAP, para 50% de RAP y otros. Y uno ve desde ahí si hay cumplimiento de su propiedad. ¿Cuál propiedad es? Como les digo, aquí utilicé grado de desempeño SuperPave, pero podrían ser otras, ¿verdad? Anillo y bola, penetración, no sé. Esto de nuevo, pues ya lo habíamos visto, la reducción de cómo si yo hago el ligante más blando, se me cae el módulo dinámico, o sea, lo vuelvo más flexible. Vean esta. La curva negra es 0% de RAP. La curva azul es una mezcla, digamos, con 15% de RAP, queda como una encima de la otra, pero no hay mucho problema. Vean aquí. En la curva azul es una mezcla con 50% de RAP, tal cual, sin cambiarle nada. La curva negra es una curva de módulo dinámico de ese mismo material, pero le eché un rejuvenecedor natural, que ahí lo tengo, se llamaba Hydro Green, yo no sé si existe todavía. Vean cómo baja el módulo, porque ese módulo de la línea azul era demasiado propenso a la falla. Entonces, bueno, de nuevo tengo que calcular la granulometría del RAP, la gravedad específica, sus propiedades mecánicas, variedades, partículas planas elongadas. Aquí les dejo una lista de distintos ensayos que uno le puede hacer al agregado del RAP si uno quiere verificar cómo están. Ustedes los conocen. Para determinar, eso ya para terminar el VMA, eso es una de las conclusiones de mi tesis de hace 12 años y después se empezó a aplicar en Estados Unidos. Uno puede determinar el contenido de asfalto y la granulometría por distintos métodos. Centrífuga, reflujo, horno de ignición. Todos tienen variabilidades. Pero lo más importante es que para determinar la gravedad específica del agregado, antes se utilizaban 3 métodos y se recomendaba mucho utilizar la gravedad específica efectiva del RAP, como la gravedad específica del agregado del RAP. Después de mi tesis de doctorado nos dimos cuenta que eso no era menester y que lo mejor era lo que se llama ahí método A y método B. O sea, o extraigo y recobro todo el agregado, lo separo en fracción fina y gruesa y calculo los GBS normales, o supongo que es el método B, cierto contenido de asfalto absorbido en el agregado del RAP. Eso si me piden, con mucho gusto yo les puedo pasar la bibliografía. Como dice aquí, se descarta el método C, que era el método tradicional, asumir la gravedad específica efectiva. Y llegamos a esta conclusión que ustedes la verán por ahí referida en algunas publicaciones de RAP, que es básicamente que uno puede utilizar método de centrífuga, reflujo y horno de ignición dependiendo de los contenidos, ¿verdad? En general, el método A, ¿verdad? Que es el de separar todo, extraer todo el asfalto, analizar los GBS por aparte, es el más recomendado. Y particularmente el método de centrífuga y el de reflujo nos dieron mejor para caracterizar el RAP. El horno de ignición no tanto. Entonces, entre más RAP tenga, es mejor utilizar reflujo u horno de ignición. Esto se los quería dejar porque me parece que es bueno que lo tengan por ahí. Y como dice aquí, al final yo busco caracterizar todos los materiales, la granulometría del RAP más el agregado nuevo correctivo tiene que cumplir con la especificación usual y hago un diseño de mezcla normal. Marshall, SuperPave. No estoy casado, bueno,
Ustedes saben que yo estoy en un centro Superpave, pero puede ser Marshall también, por eso lo pongo ahí a propósito. Y cumplo con todos los elementos. Granulometría, contenido de asfalto, veo el tipo de asfalto que voy a poner, si ocupo rejuvenecedor o no, si voy a poner asfalto, o sea, un modificador, propiedades volumétricas, tengo que cumplirlas igual, propiedades mecánicas, resistencia al daño por humedad, ¿verdad? Y probablemente, particularmente en proyectos muy importantes, tengo que cumplir con todos esos señores que vemos ahí en la fotografía, ¿verdad? Por lo menos resistencia retenida, la reacción directa, deformación permanente, módulo dinámico, ensayos de fatiga, ¿verdad? Que es lo mínimo para un material de un proyecto muy importante. En cuanto al diseño de mezcla, veanlo aquí, esto es, son los 4 tratamientos experimentales de una parte de mi proyecto de doctorado, donde les decía, tenía 0, 15, 50 y 50 de RAP. Los primeros 3 con asfaltos penetración 150, 200, y en el último con 50% bajábamos un grado, 200, 300. Nada más mostrarles esto. Vean que tenemos distintos, es lo que quería mostrarles de aquí. Teníamos distintos contenidos de asfalto, ¿verdad? Óptimos de asfalto para cada uno de ellos. O sea, hicimos un diseño para todos esos tratamientos, tanto para mezclas de campo, que son las Fs, como para muestras de laboratorio, con ciertos contenidos de RAP, ¿verdad? Vean que en el RAP binder, que son en los casos donde hay 50% de RAP, llegamos hasta tener casi un 50% de uso del ligante asfáltico que estaba oxidado en el RAP. Y hicimos un buen diseño de mezcla como esto que ustedes ven aquí, ¿verdad? Ensayo el de la izquierda para baja temperatura, vean que se nota la escarcha todavía, el ensayo de tracción indirecta, módulos dinámicos, ¿verdad? Para todas las condiciones de ensayo. Ya no me voy a meter en detalle, me quedan un par de minutos. Estos son módulos dinámicos para distintas condiciones de congelamiento y descongelamiento. Estudiamos la razón de pérdida de módulo dinámico con distintos ciclos de congelamiento y descongelamiento, ¿verdad? Para ver, vean algo aquí que quiero rescatarles. Vean esto. Aquí, señores, señoras. Este 98 quiere decir que cuando hacemos el cambio, este particular era 50% de RAP con un ligante más blando. No rejuvenecedores ni nada, solo un ligante más blando. La resistencia retenida en módulo dinámico era de un 98% para la mezcla de campo, y para la mezcla de laboratorio, que es esta que está aquí, nos da un 88%. O sea, estamos cumpliendo con todas las propiedades de ingeniería, ¿verdad? Todas las propiedades de diseño. Esto TSRST es el ensayo a baja temperatura. Vean de nuevo qué interesante. Este, por ejemplo, menos 34.4, es una mezcla de nuevo con 50% de RAP, a la que le cambié el ligante asfáltico, lo hice mucho más blando. Y este menos 33.3 era el de ligante, el de la mezcla original con 0% de RAP, con un asfalto más duro. Y quiere decir que a pesar de ese 50% me está cumpliendo muy bien con la especificación, bueno, o me está fallando una temperatura mucho más baja, en este caso, que es baja temperatura. Entonces, simplemente esto es para ver que uno puede cumplir bien con algunos de estos, digamos, elementos que les he comentado, ¿verdad? Y bueno, no voy a hablar ya de esto, nada más se los nombro. Uno puede hacer con mezclas de RAP igual análisis de modelos analíticos más profundos. Yo pues he utilizado estos modelos en mi investigación por los últimos 18 años. El modelo de CAM, ¿verdad? De Christensen, Anderson, Masteriano, modelo de CAS, Christensen, Anderson, Sherrock, el modelo de Hewitt-Saya, modelo de Hertz, modelo de Di Benedetto, estos últimos 2 para las mezclas, los otros para el asfalto, que uno podría utilizar para analizar las mezclas de RAP y también tener buenas conclusiones. Ustedes leen mucho de lo que ha hecho el doctor Hervé Di Benedetto en los últimos años, mucho tiene que ver con RAP también utilizando este tipo de modelos mecánicos. Última filmina, 5 mejores prácticas. 1, evitar contaminar el material. Fresado, transporte, acopio, eso no hay que hacerlo.
Caracterización detallada del RAP. No ahorrar recursos en entender el material, ¿verdad? O sea, tengo que caracterizar bien lo que les decía, extraer, recuperar el asfalto, analizarlo, hacer los gráficos de mezclado, caracterizar el agregado, hacer los GBS correctamente para tener un buen cálculo del VMA es fundamental. Cumplir con la normativa y también con recomendaciones internacionales. Diseño detallado y ensayos de desempeño, no los podemos obviar. Y por supuesto, un muy buen control de calidad en planta, que es crítico para garantizar la calidad del material. Hace unos meses que estuve en León, Guanajuato, dando una exposición, tuve la gran oportunidad de ver una excelente exposición de unos ingenieros de la MAC en el tema del RAP, y ellos hablan muy bien de todos estos procesos para que el RAP sea un RAP de excelencia. Y con esto, señores y señoras, termino mi presentación. Disculpen por los 5 o 6 minutos de más, pero teníamos que terminar. Me decía Eunice que podíamos tener tiempo para 2 preguntas aquí en el chat. Ahí había un comentario de Mario. Sí, buenas noches a todos. Muchísimas gracias ahí por la presentación, doctor Loría, bastante enriquecedora y muy interesante todos los temas abordados. Quiero dar lectura aquí de un comentario del doctor Jair. Dice, hola a todos, los casos de reciclado al 100% hoy en día son en frío, in situ con emulsión o muy moderadamente templado con emulsión en planta. Muchísimas gracias por el comentario, doctor Jair. Tenemos un espacio ahora para que puedan realizar sus preguntas o consultas. Vamos a seleccionar pues 2 por la premura de tiempo y las pueden realizar por medio del chat. Así que adelante, pueden aprovechar este tiempo para realizar su comentario o consulta al doctor Loría. También tenemos aquí unos mensajes de excelente tema, formidable presentación, profesor Loría, excelente ponencia, doctor, muchísimas gracias. Pues casi la mayoría de mensajes son de felicitación para el doctor. Gracias a todos por continuar pues conectados en esta sesión. Tenemos aquí una pregunta de Rafael Estrada y dice así: buenas noches, doctor Loría. La gran mayoría de guías de diseño de mezcla asfáltica recomiendan un uso máximo de RAP del 25% y luego considerar utilizar blending charts. Visto en presentación, últimamente se comenta que este límite superior se había movido a 40% o 50% en algunos estados de Estados Unidos, valga la redundancia. ¿Podría comentarnos un poco de esto y cuánto es cierto? Asimismo, nos podría dar su opinión sobre esta metodología con blending charts. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. Un gusto saludarte de nuevo. Mira, todavía me parece que no. Del 40 y del 50% me parece que todavía estamos lejos como para que todo el mundo lo acepte abiertamente. Incluso tanto lo que presenté ahora, que parte de, como les digo, de unos documentos que presentó Mario Jair hace un tiempo, más otras cosas que estuve leyendo en estos días, todavía no llegamos a esos límites, por lo menos abiertamente, ¿verdad? Eso es lo primero. Luego, la metodología Blending Charts es muy buena. A mí me parece que es muy buena, particularmente cuando uno necesita, particularmente si le estás poniendo mucho RAP a tu mezcla y necesitas llenar ciertas o satisfacer ciertas propiedades. Un Heasteris con reseno delta de tanto, un Massacre, un BBR de tal valor, un TSRST de tal valor. Uno escoge cuál es su propiedad crítica. En esto que presenté ahora, que fue de Manitoba, fue precisamente escogido ese lugar porque para el RAP la temperatura baja es crítica porque es muy rígido. Entonces, por eso es que ahí se pusieron las mezclas con la mezcla de Manitoba. Entonces, sí, para mí esa es una metodología muy válida, pero es muy clave algo que parece ser más sencillo, que es determinar el VMA de la mezcla con RAP. Por eso es que en mi tesis de doctorado hubo un énfasis muy importante en eso, para determinar cómo se hacía. Entonces, blending chart, sí, todo hasta 50, 40%, me parece que todavía no, me parece que la gente le da miedo. Los mismos números ahora que hizo el cálculo Mario Jair de 21%, es como por ahí es donde anda, en promedio. Y de nuevo, Blending Charts es una buena metodología, que a mí me parece muy buena. Mil gracias, doctor Loría.
Aquí tenemos otras dos preguntas más, no sé cuál de las dos quisiera responder o damos las dos, damos lectura de las dos. Usted manda. Vamos a ver, dice Vladimir, dice, importante ver cómo su uso en alternativas en bajos volúmenes de tránsito se puede utilizar muchísimo. Como les decía aquí, yo lo he hecho en Costa Rica con 100% de material reciclado con emulsión. Eso como una alternativa ya desesperada para usar tanto stock que tenemos en Costa Rica tirado por todo el país en planteles. La ventaja de usar asfaltos espumados versus emulsión asfáltica. ¿Y cuál será más recomendado para RAP mayores al 25%? Mira, esa pregunta no sabría exactamente, Mohamed, decirte. Me parece que las dos son técnicas extraordinarias. Habría que ver tal vez un análisis técnico-económico, propiedades de diseño, ¿verdad? Ya el espumado tampoco es un misterio. Uno sabe que le puede calcular módulos de resiliencia, puedes ver sus propiedades, puedes tener datos de diseño, digamos, los módulos de diseño. Pues no sabría decirte honestamente cuál de los dos. Yo he usado los dos me gustan mucho. Habría que ver un análisis técnico-económico, habría que analizar cada proyecto. Hoy vimos una mínima pincelada, ¿verdad? Yo una vez en Medellín di un curso de como de 20 horas de rap y hay gente que esto ha hecho mucho, ¿verdad? La gente particularmente los que están en maquinaria. Entonces habría que preguntar y habría que analizar cada caso, me parece en particular. No te puedo decir así de memoria si es mejor emulsión o espumado. He usado los dos, como te digo, me parece que con buen suceso. Dice don Antonio Acuña, ¿se tienen ejemplos de casos de incorporar porcentajes mayores al 25% en Costa Rica en autopistas? ¿Tienen algún limitante en cuanto al suministro de asfalto que nos puede recopilar? No, el asfalto no es ningún límite. Jamás hemos utilizado nosotros mucho reciclado en toda la historia, Antonio, porque precisamente en el año 2000-2001 se cometió un error conceptual en un proyecto que fue el reciclado en caliente en sitio, Barranca, Arizona. Ese proyecto falló en menos de 3 meses porque se utilizó una capa reciclada muy variable con mezcla asfáltica que se fatigó muy rápido porque estaba demasiado oxidado. No hubo un buen control de los materiales porque el material existente era muy variable. Entonces, desde ese momento, como pasan pavimentos, en Costa Rica se satanizó el uso del RAP. Entonces, desgraciadamente, por eso, don Antonio, es que nosotros casi no utilizamos RAP en Costa Rica, que es una verdadera lástima. Entonces, nunca se ha usado, sí, o sea, ni siquiera se ha usado un 1% de RAP en una autopista en Costa Rica. Los porcentajes fueron del 15 al 50%. ¿Tiene alguna razón un salto tan alto? Íbamos a usar 30%, pero al final no hubo tiempo. Entonces, había que hacer algo. Entonces, decidimos utilizar 50% porque el 50% era como el umbral más alto. También hicimos a 100%, pero no a escala. Es que no presenté, como les digo, de ese experimento se construyeron varios pavimentos reales, pero, pero también hice ensayos en laboratorio con 100% con rejuvenecedores orgánicos que venían de aceites naturales, ¿verdad? Básicamente saturados, ¿verdad? Don Antonio iba a decir algo más, perdón. Gracias, don Guillermo. Sí, te hacía la consulta porque para este año, por primera vez, estamos a implementar un diseño de mezcla asfáltica para recapados aquí en Ruta 27 con un 12% de perfilado o de RAP. Muy bien, Entonces, excelente. cualquier recomendación o referencia bibliográfica que nos puedas facilitar sería de gran importancia para este plan piloto que estamos por aplicar. Muy bien, excelente, Antonio. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor. Mucho gusto.